Hola Lili, les doy la bienvenida a todas. Estamos en Parashá, Vayeshev y Miketz. Quiere decir, Vayeshev es la semana pasada, Miketz es este Shabbat. Y son parshiot que hablan particularmente de la vida de Yosef. Y hablan de Yosef en el contexto de todo su cambio, todo su madurez. Desde un Yosef egocéntrico, jovencito, inmaduro, soñador, hasta el Yosef que llegó a volverse el virrey de Egipto. La grandeza de esta clase va a ser el poder entender cómo siempre Hanukkah cae en estas parshiot. Por lo tanto, nosotros sabemos que en el judaísmo no hay eventualidades, no hay coincidencias, y por lo tanto todo lo que coincide tiene que tener algo de unificación. Y por lo tanto yo llamé esta clase, la clase que vamos a hablar el día de hoy, la llamé Vayeshev. Voy a tener que buscarla porque desgraciadamente no la vería a tiempo. La clase se llama Vayeshev, Miketz en el contexto de Hanukkah. Y lo interesante de esta clase va a ser que vamos a tratar de procurar de entender lo que es la raíz espiritual del conflicto que hubo en Hanukkah. Quiere decir, Hanukkah no es nada más una fiesta X que un puñado de macabeos le ganaron al ejército griego, al ejército más grande que había. Es mucho más que eso. La realidad es que Hanukkah es una fiesta, como dice el Talmud, que nunca deja de ser importante. No sé si ustedes saben, pero hay muchas fiestas que van a dejar de ser cuidadas o de ser impuestas al pueblo de Israel. Por ejemplo, Pesach es una fiesta que va a quedar siempre en la memoria, pero ya no vamos a tener que cuidar Pesach en Yemei Mashiach. Ya no vamos a tener que cuidar muchas de las fiestas como Yom Kippur en Yemei Mashiach. Pero en cambio las fiestas de los Rabbanim, que son Purim y Hanukkah, son fiestas eternas para el pueblo de Israel. Por lo tanto, Hanukkah es una fiesta que es importante en el momento que se dio y la repercusión de la energía de Hanukkah es importante y reverbera en toda la historia del pueblo de Israel hasta Yemei Mashiach y después de Yemei Mashiach. Quiere decir, es una fiesta eterna del pueblo de Israel. Por lo tanto, pensar que la victoria y celebramos Hanukkah porque hubo una victoria sobre los griegos, la realidad es que sería irrelevante en nuestros días porque hoy los griegos, no por nada, pero no son nada. Y no son un problema para nosotros. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es la raíz espiritual del conflicto y precisamente la raíz espiritual del conflicto es una raíz que está embebida en la familia de Jacob. Quiere decir, la raíz espiritual del conflicto que hubo en Hanukkah tiene que ver íntimamente con las parshiot de Vayeshev y Ben Miketz, que hablan del conflicto interno que hubo en la casa de Jacob entre los hermanos. Y curiosamente en esta diapositiva, no sé si pueden verla, es muy interesante, le llamé a la raíz espiritual del conflicto y puse una imagen que es la división de Israel en la época del Bet HaMikdash entre Yehudá y Israel. Quiere decir, el mismo conflicto ya estaba revisado desde entonces. Entonces, vamos a primero que todo a desmentir las creencias que pensamos que tenemos de Hanukkah. Y es muy importante desmentirlas porque definitivamente Hanukkah no fue una historia y no fue la victoria de judíos contra griegos. Eso es lo que nos dijeron en las escuelas y eso es lo que aparenta ser, pero la realidad es que no es esa. La realidad real, el conflicto real que existió en la época de Hanukkah fue una guerra civil, un conflicto interno entre judíos helenizados y judíos tradicionalistas.
Por lo tanto, el problema que agudizó el imperio griego nada más fue la gota que derramó el vaso, pero realmente el problema. Y Hanukkah no es una guerra que ganamos los judíos contra los griegos, porque los judíos nunca le ganaron a los griegos. Los judíos pudieron rededicar el Betamigdash, pero nunca se quitaron a Grecia de encima. Nunca hubo un momento donde Grecia se sintió vencido por los macabeos, para nada. Lo único que ganaron los Yehudim es un poco de autonomía religiosa. Pero el problema severo se dio por un problema interno en Israel entre los que se llamaban Midyavnim. La palabra Midyavnim tiene contenida la palabra Yaván, que significa los judíos que estaban regidos por la cultura griega, que eran la mayoría, y los judíos frum tradicionales, que no querían ceder sus tradiciones y sus creencias y sus rituales y comprometerlos con la cultura griega. Por lo tanto, el problema de Hanukkah es un problema interno. Entonces, es muy importante entender qué significa esto desde el punto de vista histórico. Grecia era un país y era una cultura que como país no era la gran cosa. Si ustedes ven Grecia, es unas islas en el Mediterráneo, y la importancia de Grecia no fue en Grecia únicamente. La importancia de Grecia fue su capacidad de afectar a las culturas donde iban ellos pasando. Por lo tanto, la tendencia era un encuentro bélico no muy importante, pero después que llegaban los griegos a un lugar, los griegos llevaban consigo su cultura. Y la cultura griega era una cultura muy atractiva, muy atractiva. Los griegos iban y civilizaban los lugares que iban pasando. Y llevaban consigo pavimento, quiere decir, adoquinaban las ciudades, hacían baños públicos, hacían tiendas, hacían circos, hacían bazares, hacían gimnasios, hacían tinas romanas. Exacto. Era una supercultura, hacían bibliotecas y por lo tanto el avance de Grecia se dio en términos de cultura. A este fenómeno se le llama la helenización. Y la helenización significa, un heleno es alguien que no es griego, pero que se asimila a la cultura griega. Y esto significa que los griegos no se querían imponer en sus creencias religiosas, sino era un asunto cultural. Y inclusive se puede decir que eran de lo más tolerantes que se puedan imaginar con las culturas con las que llegaban. En pocas palabras, ellos llegaban a un lugar y decían, ¿en qué crees tú? Ah, ¿tú crees en esta deidad? Bueno, nosotros creemos en esta deidad. Vamos a poner en la plaza tu deidad y mi deidad. Vamos a poner a Zeus con Baal, vamos a poner a este con el otro, y de tal manera que fusionaban la cultura. Este era el sistema de conquista griego. Y obviamente cuando entendemos cómo llegaron los griegos y pudieron penetrar en Europa, penetrar en África, penetrar en Asia, fue gracias a su grandeza cultural, no a su imposición. No eran unos bárbaros, al contrario, ellos iban y cultivaban a los bárbaros. Por lo tanto, pues Israel, cuando cuenta cómo fue la llegada de los griegos a Israel, fue con Alejandro Magno, y Alejandro Magno fue recibido en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, por niños vestidos de blanco, entregándole flores. Por lo tanto, cuando llegó Alejandro Magno, se maravilló de los judíos, porque era la primera vez que se topaba con una cultura tan grandiosa y tan iluminada como la cultura griega. Entonces, la cultura judía apreciaban cosas que apreciaban los griegos: el estudio, el intelecto, las leyes de limpieza, etc. Por lo tanto, Alejandro Magno fue un gran amigo de los jajamim. No sé si ustedes saben, pero hay muchos masejes de Talmud que se menciona a Alejandro Magno, Alexander Mukdom, como un ser ilustrado que compartió su conocimiento con los jajamim, y hay muchísimas gemores que hablan de Alejandro Magno.
El problema no se dio con Alejandro Magno. El problema se dio posteriormente porque cuando murió Alejandro Magno murió muy joven y el imperio griego quedó dividido en tres. Quedó una parte en el continente europeo, que es todo Grecia y Constantinopla y toda esta zona. Por otro lado, quedó una parte en África, que es todo lo que es Alejandría, que es Egipto. Y por otro lado, quedó otra parte en Asia, que es lo que se llama Antioquía. Cada uno de estos pedazos del imperio es como un pastel partido en tres partes. Quedó dividida por diferentes familias o generales. Y con los de África quedaron los Ptolomeos, con los de Antioquía quedaron los Antiochus, y por lo tanto Israel, que es la mezcla, ese lugar que se junta Europa con Asia, con África, en un principio quedaron los Ptolomeos y posteriormente quedaron en manos de los Seleucidas. Obviamente los Ptolomeos eran mucho más abiertos y mucho más admiradores de la cultura judía, y en cambio los de Antioquía, los Antiochus, eran mucho más fanáticos. Entonces, eso es el imperio griego. Pero en la realidad, acabamos de decir que Hanukkah no es un problema con griegos. El problema es que los griegos afectaron internamente a muchos judíos que tenían una identidad muy shvach, muy mala. Y les ofrecieron cosas muy atractivas, y por lo tanto los judíos que no estaban muy metidos en el estudio de la Torá y los judíos que no eran muy piadosos o muy observantes se deslumbraron con la cultura griega. Y vaya que la cultura griega es deslumbrante. Por lo tanto, lo que vamos a ver que sucedió realmente en el Sefer HaMaccabim, nos cuentan, y es increíble, pero el Sefer HaMaccabim es un libro apócrifo que no está contenido en el canon bíblico. ¿Y dónde sí está contenido? En el Nuevo Testamento. Entonces es muy raro porque la historia de Hanukkah, tal cual, en el libro de donde se desprende, es un libro que no está canonizado en la Torá, en el Tanaj, sino está canonizado y está adjudicado en el Nuevo Testamento. El verdadero problema, reitero, fue un problema entre judíos que se querían asimilar a los griegos y judíos ortodoxos. Quiere decir que es un problema del cual no nos hemos librado y no nos vamos a librar. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel hay todo tipo de Yehudim. Y aparentemente el problema fue causado porque los judíos, los midyavnim o los judíos helenizados, eran la mayoría y estaban hartos de los religiosos. Y por lo tanto ellos hicieron mucha agitación que hicieron que el gobierno griego entrara a reprimir a los religiosos. Por lo tanto, la Hanukkah es una fiesta que se celebra en la privacidad de tu hogar, precisamente porque fue una guerra civil entre judíos y judíos, no entre judíos y griegos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las parshiot que se leen? Siempre cae en la época de Hanukkah, siempre va a caer la parashá de Vayeshev y la parashá de Miketz. Siempre. Por lo tanto, no podemos pensar que es una casualidad, porque no hay casualidades. Y por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer en esta clase, gracias a un Raf muy importante que se llama Raf Matis Weinberg, es analizar qué tiene que ver la parashá con el conflicto de Hanukkah y cómo la parashá nos va a hablar del conflicto y del problema en su raíz espiritual. Obviamente, si ustedes, nada más para platicarlo, si ustedes recuerdan, las parshiot de Vayeshev, que fue la semana pasada, y la parashá de Miketz, hablan
del conflicto que existe entre Yosef, por un lado, y los hermanos por el otro lado. Es un problema cuando la gente es muy superficial, dicen, le tenían envidia. No, no, no. Es mucho más que tenerle envidia. El problema de Yosef con sus hermanos es un problema que refleja una ramificación emocional, filosófica, política, que permea y que empieza el crack ahí y que llega a nuestros días, como verdaderamente lo que sucede hoy en día en Israel y en todo el mundo, en que la sociedad judía está completamente polarizada. Por un lado tienes a los super frum y por otro lado tienes a la gente que está súper asimilada. Y bueno, ahí estamos nosotros en medio. Pero realmente este problema no se acaba. Y este problema comenzó en la casa de Jacob. Entonces hay que entender cuál es el problema que comenzó en la casa de Jacob. Entonces, para esto voy a compartir con ustedes un relato para que entiendan de dónde viene el problema. El primer problema resulta que Jacob quiere a Rachel. Y aunque Jacob quiere a Rachel, le meten a Lea y meten ahí también a Bila y meten también a Zilpa. ¿Quiénes son Bila y Zilpa? La realidad son Imaot. Son medio hermanas, dice el Midrash, que eran medio hermanas de Rachel y de Lea. Quiere decir, Bilam, Labán había tenido y otros hijas y de paso también le dieron a Bila como la concubina de Rachel, como la ama de compañía de Rachel, a Zilpa como la dama de compañía de Lea. Y al final Jacob acabó casado con 4 mujeres. Por la que trabajó fue Rachel y por las que no trabajó fueron estas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque lo que debemos entender en este momento es que Jacob no quiso estar casada ni con Lea, ni con Bila, ni con Zilpa. No puedo hablar. Ok. No pudo, no quería estar casado con ellas, se las dieron. Obviamente tampoco podemos despreciarlas, pero la realidad es que imagínense una casa en donde hay 4 hermanas con un marido. Esta es la casa de Jacob. La casa de Jacob es una casa que se forjó con mucha endogamia y con muchos problemas internos. Y el problema principal es que Rachel era la amada, pero ya Rachel no tenía hijos. Y Lea tenía hijos, pero no era amada. Las cosas obviamente cambiaron. No crean que esto se quedó de manera... la verdad no sé qué le está pasando a mi, que se hacen estas rayas, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué sucedió en la casa de Rachel, en la casa de Jacob? La casa de Jacob se vio completamente alterada. Un segundito, es que tengo algo muy raro en mi computador. Ya, la casa de Jacob se vio muy alterada por este conflicto. Lea tuvo 6 hijos. Y nada más para que entiendan lo que sentía Lea, vean cómo le puso Lea a sus hijos. Lea llama a sus hijos, le dice Rubén, Shimón, Leví, etcétera. ¿Y qué significa? Le puso Rubén porque dice Lea, vea a Dios que no soy querida. Le pone Shimón y dice que escuche Dios que no soy amada. Nada más pónganse a pensar qué hay, cómo puede un hijo no afectarse por esta energía que se le pone a esta situación. Entonces la energía es una energía tremenda.
¿Por qué? Porque Lea mete en su vida y en sus hijos y explaya su no amor o su sensación de no ser amada por Jacob. Por otro lado, Rachel está obsesionada por lo que no tiene. Rachel no tiene hijos. Siempre vamos a querer lo que no tenemos. Lea tiene hijos, quiere amor. Rachel tiene amor, quiere hijos. Entonces Rachel le da a Bila y entonces Lea le da a Zilpa. Entonces estamos hablando de que hay como una guerra para llamar la atención, para tener hijos, para esto, para el otro. Finalmente Rachel tiene a Yosef y a Benjamín. Bila tiene a Naftalí. Lea, Zilpa tiene a Asher, a Gad. Y así se va generando las 12 tribus en un polvorín de emociones. Entonces no podemos idealizar y pensar que, ay, los Abó tenían todo muy, muy suavecito. Nada. Esto se vio agudizado tremendamente, como dijimos la clase pasada, por un quiebre muy fuerte entre los hermanos liderados por Yehudá y por otro lado Yosef. Y donde está Yosef está Benjamín. Porque ambos son hijos de Rachel, porque Benjamín era chiquito, porque era huérfano. Entonces, donde está Yosef está Benjamín. Pero resulta que Yehudá, aunque es el cuarto hijo, tiene el don de mando, es más inteligente, es más buen líder que los demás, todos le hacen caso. Entonces acaba volviéndose un conflicto interno en la casa, desde donde 12 hijos, 10 están con Yehudá y 2 están con Yosef. Por lo tanto, la parashá de Vayeshev y Miketz, particularmente Vayeshev, es el Mejirat Yosef. Es tanto la animosidad, tanto el rechazo a Yosef y a la figura que representa a Yosef. La Torá no te habla de esto analizado, nada más te dan datos. El análisis es muy claro. Yosef, a sus 17 años, era un muchacho lleno de ego. Como vimos la clase pasada, se paseaba, presumido, con la batita, traía al papá loco, traía al papá completamente chiflado. ¿Por qué? Porque realmente Jacob se desbalanceó con Yosef. Porque Yosef era guapo, inteligente, era el hijo de su amada Rachel, era el hijo de sus ojos. Y no es que a los otros no los quería muchísimo, pero este muchacho sacó de balance al padre del balance, que es Jacob, que es Tiferet. Por lo tanto, el problema severo que hay en la casa de Jacob es Yehudá versus Yosef. Y aparentemente este es un problema tan profundo que hasta el día de hoy no hemos podido quitarnos el conflicto que hay entre judíos estilo Yosef y judíos estilo Yehuda. Por lo tanto, vamos ahorita a entender profundamente qué es lo que pasó con Grecia. Porque al final de cuentas, lo que es Grecia, un segundito, Grecia es, como dice en esta diapositiva, Grecia nada más fue un catalizador, fue algo que agravó algo que ya estaba mal. Entonces, lo que quiero explicar es que lo que estaba mal en la casa de Jacob era esta diferencia enorme de pensamiento que hay entre Jacob, entre Yosef y los hermanos. Y aparentemente cuando llegaron los griegos solamente hicieron que este conflicto reluciera una vez más de manera drástica. Entonces, verdaderamente esta clase
Es una clase que vamos a tener la capacidad de analizar históricamente. Déjenme silenciar a todas porque vamos a tener que entender que este problema es un problema que nos tiene afectados desde entonces hasta nuestros días. Y por otro lado, nos tiene afectados, pero por otro lado se ve como algo que es necesario. Es un poco como en la clase que hablamos de la necesidad de que haya una Isaf y de que haya un Jacob. No es que el Isaf es el malo y Jacob es el bueno, sino que son dos fuerzas que necesarias para mantener el balance propio de esta realidad de Malhut. Evidentemente, la realidad de Malhut nunca se va a arreglar completamente. Así que pienses que cuando llega el Mesías ya todo el mundo se sentó y ya están todos tranquilos y este mundo ya tuvo el ticún perfecto. No es así. La realidad es que este mundo está permeado de una dualidad y es parte de la dualidad que haya estas dos fuerzas. Y así como hay dos fuerzas de Israel y Esaf, en este caso hay dos fuerzas dentro de Israel. Una se llama un motor llamado Yosef y un motor llamado Yehudá. Entonces vamos a tratar de entender qué fue el problema y por qué Grecia afectó tan profundamente al pueblo de Israel. Ahora, de todos los galuyot que ha tenido Israel, el más grave a nivel de tiempo y de desgaste ha sido el Galut de Edom, que incluye las cruzadas y las persecuciones religiosas y la Shoah, pero aparentemente el más peligroso de todos fue el Galut de Yaván. Yaván es Grecia. Y tiene que ver con un problema interno, porque de entrada la pregunta es, ¿cómo se considera Yaván un Galut cuando los judíos estaban en Israel? No había que los judíos estaban desparramados como en Persia o como en Egipto o como en Babel o como con Roma. Cuando hablamos de un Galut Yaván, fue un Galut dentro de Israel. En pocas palabras, estaban los judíos en Israel, pero se considera que Galut, ay, permítanme porque se me está apagando la computadora por algún motivo raro. Ya. Se considera Galut porque Galut no es exclusivamente vivir fuera de tu hábitat, sino la definición de Galut es vivir bajo el dominio de otra cultura. Entonces, el punto que vamos a ver acá es algo muy importante. El problema de Grecia no era la diferencia que tenían los judíos con los griegos. El problema era las similitudes que tenían los judíos con los griegos. Y es mucho más peligroso el problema de la compatibilidad que tienes con otra nación que las diferencias que tienes con otra nación. Y este es un tema muy doloroso porque nos ha ido mucho peor desde el punto de vista de asimilación que de persecuciones. Si estamos traumados por el antisemitismo, deberíamos de estar mucho más traumados por la asimilación. ¿Por qué? Porque la asimilación ha diezmado a millones de judíos sin que se den cuenta. Por lo tanto, el enemigo más grande que tiene el pueblo de Israel es la asimilación, no sus enemigos, y ni siquiera Hasbe Shalom, un Hitler, ni nadie más. El peor enemigo de Am Israel es el problema de la asimilación. Y para que haya asimilación, tienes que darte cuenta que entre más compatibilidad haya con la cultura con la que estás, peor la asimilación. En México nos sentimos como soñados que ha habido poca asimilación, pero nos hemos asimilado poco porque culturalmente somos muy distintos. Pero ¿qué tal en Argentina? ¿Qué tal en Estados Unidos? ¿Qué tal en Francia? ¿Qué tal en Rusia? Es tan grande la asimilación que ha habido en Estados Unidos que ha habido una pérdida numérica de la población judía de más de 30 millones.
Y nadie llora por los 30 millones. Siempre lloramos por los 6 millones. Es cierto que cuantitativamente y el dolor causado por la Shoah es irremediable, es terrible. Pero ¿quién está llorando porque estas familias se asimilaron? Nadie. Por lo tanto, Hanukkah nos llama la atención desde otro punto de vista. No es el enemigo que quiere matarte, sino es el enemigo que quiere jalarte a que te vuelvas como él. Y sí es un enemigo, porque lo que quería Grecia era que desapareciera lo especial del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo entendemos por qué el conflicto de Yosef con Yehudá se convierte en el conflicto eventual de Grecia en Israel? Es muy sencillo. Yosef tiene las mismas cualidades que los griegos. No sé si lo habían pensado, pero cuando te describe la Torá Yosef, te describe a un joven bello. La Torá, para que te diga una cualidad física, es porque había ahí un tema de wow. Hay tantos midrashim que cuentan que era tal la belleza de Yosef que la gente se mataba en las calles para irlo a ver. Fue tanta la belleza de Yosef y la carisma de Yosef y la belleza y la entereza de Yosef, que Yosef, cuando llegó a la casa de Potifar, la mujer de Potifar se volvía loca de ver a este muchacho. Entonces, una de las cualidades más grandes que tiene Grecia es la belleza griega. Todo el estándar que tenemos hoy en día de la belleza, del arte, lo adquirimos de Grecia. Entonces, Grecia, a diferencia de las culturas que habían antes conquistado Israel, tú ves Babilonia, los persas, Egipto, eran culturas horribles. Eran culturas que creían en miles de dioses y no tenían ningún tipo de respeto por la vida y no había ningún respeto por nada. Eran como monstruos y los judíos nunca se sintieron con ganas de asimilarse a ellos. Pero cuando llegaron los griegos, llegaron unos bellos hombres, cultos, limpios, fuertes y sofisticados. Entonces, el problema es que hay que entender quién es Yosef, porque Yosef es descrito por la Torá como un hombre bello, desarrollado internamente, individualista, cálido, soñador, con una gran apertura mental. Entonces, cuando tú ves este tipo de descripción de Yosef, entiendes cuál fue el problema que tuvieron los hermanos con Yosef. Los hermanos vieron a Yosef como un peligro. Lo vieron como una persona muy universal, muy individualista, muy metido en sí mismo, muy carismático, y confundieron estas cualidades y lo juzgaron a mal. Su individualismo lo vieron como un egoísta, como un narcisista. Su calidez lo vieron como un lujurioso. Sus sueños lo vieron como un manipulador. La apertura mental lo vieron como un peligro de asimilación. Por lo tanto, cuando vemos lo que pensaron hacerle a Yosef, era matarlo. No quisieron darle una lección o darle un sustito. Y el hecho es que es muy interesante lo que sucede. Históricamente, Jacob, el orden es así. Jacob le dio a Yosef el Ketonet Pasim, esa batita, y él estaba como ahí, bailando por toda la ciudad, feliz, contando sus sueños y hablando de su grandeza y de su centralidad, y todos sus sueños eran, yo estaba en el centro y ustedes en la periferia, y todos se inclinaban a mí. Entonces los hermanos lo odiaban, pero no lo odiaban nada más por celos. El celo es algo muy común que hay entre los hermanos y en las familias. Siempre hay un hermano que siente que es celoso de otro hermano, pero eso no te lleva a querer matar a tu hermano. Y con un consenso tan grande de parte de los hermanos contra Yosef.
El problema es que vieron en Yosef a una persona peligrosa y es muy interesante lo que dijeron, porque lo que sucedió es que los hermanos, como eran pastores, iban a pastar a lugares lejanos y regresaban a la casa después. En una ocasión, Jacob se le ocurrió mandar a Yosef y le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos, porque no han regresado en ya mucho tiempo. Lo cual fue un error muy grande, porque sabiendo Jacob que los hermanos tenían tanto coraje y tenían tantos sentimientos no adecuados por Yosef, ellos tenían que haber agarrado y le hubiera dicho, bueno, que regresen, cuando regresen yo te voy a cuidar a ti porque no sé de qué son capaces estos muchachos. Y sabemos que sí son capaces de hacer cosas tremendas porque ya había sucedido lo de Shem. Les pido a todas que apaguen su micrófono, por favor. El problema fue que llegó Yosef a Shem. Siempre Shem es un problema. Shem significa hombro en Ibrit. Y Shem es Nablus hoy en día. Y es increíble, pero en Shem pasó lo de Shem, que ahorita vamos a hablar qué pasó en Shem. En Shem vendieron a Yosef y en Shem se dividió el reino de Yehudá e Israel en la época de Jeroboam y Rehabam. Entonces se ve que es un lugar de ruptura. ¿Qué pasó cuando llegaron y vieron los hermanos a Yosef? Es muy interesante lo que dice Rashi y lo que dice el Midrash Rabá de Breshit. De repente ven, los hermanos están sentados comiendo su lunch, cuando de repente ven a Yosef acercándose y viene bailando así, como un adolescente. Dice, miren quién viene, quién se acerca. El Bala Jalomot, el amo de los sueños. Y dice el Midrash Rabá que lo que significa el Bala Jalomot es que ahorita se siente soñado, nos va a llevar eventualmente a hacer la idolatría del Baal. La idolatría del Baal es la idolatría más común que habla el Tanaj de ella. Era como la deidad o la idolatría típica de Medio Oriente. Lo que vieron los hermanos es a una persona egocéntrica, narcisista, que se quería encumbrar como líder de todos y su ego estaba fomentado por el papá, que no tenía ningún tipo de resquemor de ponerle límites, y dijeron, una persona con estas cualidades va a llevar al pueblo a caer en idolatría. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver un joven de 17 años egocéntrico con algo idólatra? Tiene que ver completamente. Y el hecho es que los hermanos no se equivocaron. Lo que significa esto es que lo que ellos vieron en ese momento era una persona egoísta, narcisista y manipuladora. Y esas son las cualidades que llevan a una persona a caer en idolatría. La gente de entrada no se ha cuestionado por qué estas cualidades te llevan a ser idólatra, pero te llevan a ser idólatra porque una persona que le va bien, que es esplendorosa y que todo le sale bien, empieza a tener una sensación de que gracias a él suceden las cosas. Y ese es un problema, porque en el momento que tú piensas que gracias a ti sucede algo, sacas a Dios del panorama. Por lo tanto, el egoísmo, el narcisismo, siempre son eventualmente las fuerzas que llevan a ser idólatra. Porque la idolatría es una autoproyección, siempre. El idólatra no es que le da fuerza a otra cosa, él decide a qué dar la fuerza. Y por lo tanto es una autoproyección la idolatría. Si yo digo, esto es mi Dios, entonces yo estoy decidiendo a quién servir. Y eso es idolatría. Por lo tanto, Yosef sí tenía esta tendencia,
Y evidentemente la venta de Yosef o el Mejirat Yosef o la caída de Yosef en Egipto fue una experiencia que lo forjó para no caer en idolatría, porque su tendencia sí era a tener idolatría. Y la realidad de esto, la prueba de esto, es que en muchas generaciones posteriores, un rey de Yosef, con las cualidades de Yosef, que era Jeroboam ben Nebat, hizo que el pueblo cayera en idolatría. Y como ustedes saben, hay una ley en la Torá que no se puede hacer korbanot fuera del Bet HaMikdash. Y Jeroboam, que era el rey de las tribus del norte, Jeroboam les dijo a la gente, ya no tienen que ir a Jerusalén a servir a Dios, sino voy a poner como sucursales para que ustedes no se molesten en ir hasta Jerusalén. Y hizo altares, y los altares la gente fue a hacer idolatría. Entonces, claramente vemos que hay cualidad, que Yosef tiene una clipa, quiere decir, la gente que viene de Yosef o con las cualidades de Yesod, que es Yosef, tienen que tener mucho cuidado porque es muy común que caigan en idolatría. Y hay muchísimas historias, entre ellas el problema del Geta Egel. El problema del Geta Egel también fue un problema de buscar a un líder como el Egel, que era el toro, que era Yosef. Por lo tanto, aparentemente, dentro de las cualidades maravillosas que tiene Yosef, la clipá que tiene Yosef, que tiene Yesod, es que son gente tan excelsa, son gente tan guapa, son gente tan talentosa, son gente tan pudiente, son gente tan carismática, que acaban siendo presas de su egocentrismo y pueden llevar a idolatría. Por lo tanto, según el Midrash Rabbah y según muchos jajamim, está justificado que los hermanos hubieran visto a Yosef como lo vieron. Obviamente, nunca se imaginaron lo que iba a suceder, porque lo que sucedió es que Shimon y Levi querían matar a Yosef. Vino Yehudá y dijo, ¿para qué lo matamos? Mejor vamos a meterlo en el pozo. Cuando lo metieron en el pozo, se dieron cuenta que se iba a morir de hambre y de sed. Entonces, en ese momento, Yehudá decidió venderlo a una caravana de ismaelitas, porque dijeron, si lo matamos, vamos a ser asesinos. Si lo dejamos morir, vamos a ser asesinos en intento. Pero en cambio, si lo vendemos, vamos a ver qué pasa de él y vamos a ver si se reforma en sus malas cualidades. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el problema es que lo que vieron en él es el problema de lo que es Yaván. Yaván, la cultura de Grecia, para que ustedes entiendan, es una cultura antropocentrista. Y cuando digo antropocentrista, me refiero, un segundito, es lo siguiente. Cuando tú ves a Grecia, toda la cultura griega está basada en el culto al hombre. Es tanto el culto al hombre que inclusive los dioses, que son muchos, todo el panteón de dioses, toda la mitología griega, está basada en dioses que están hechos a imagen y semejanza del hombre. Los griegos creían que el hombre era el centro del universo y por eso desarrollaron todo alrededor del hombre. La figura humana, las esculturas. Piensen en Praxíteles, piensen en la belleza griega, piensen en la lógica griega, piensen en la filosofía griega. Siempre era el hombre con sus pensamientos, la naturaleza como un campo de descubrir algo que es perfecto, el mundo natural, la descripción del mundo natural. Todo suena muy bien, pero hay un problema. El hombre es el centro del universo y por lo tanto
lo que el hombre es, eso es todo lo que existe. No hay más. Versus el judaísmo propone algo exactamente opuesto. La verdad no la tiene el hombre, la verdad se tiene que descubrir fuera del hombre y la verdad es que Dios es el centro del universo. Por lo tanto, a este tipo de cultura se llama antropocentrista y este tipo de cultura se llama teocentrista. Entonces, la verdad, según los griegos, la tiene el hombre. La verdad en el judaísmo la tiene Dios y la tienes que descubrir. El mundo no es perfecto, el mundo es perfectible, el mundo natural tiene que ser perfeccionado y el hombre es simplemente importante, pero no es el centro. Entonces, en este momento lo que vamos a entender es algo crucial para entender el problema de Yosef. El problema de Yosef es, y ahorita vamos a llegar a eso, es que los hermanos juzgaron mal a Yosef porque pensaron que era como un griego, pero se les olvidó quién es Yosef. Y la verdad es que es espectacular lo que Yosef logró en Egipto. Porque Yosef llegó a Egipto de 17 años. Yosef llegó a Egipto siendo un hombre todavía muy moldeable. A los 17 años no eres ni un adulto. Estás en vías, eres todavía un joven, un niño, con ilusiones. Y pese a todo lo que lo juzgaron mal, en todo lo que lo juzgaron mal se equivocaron. Entonces, lo que quiero explicar en esta clase es que el peligro con Yaván no es que Yaván no es valioso. El problema de Yaván, y por eso lo escribí acá en Ibrit, Yaván es Grecia, Yun, Yud, Vav, Nun. ¿Qué tenía diferente Yosef de los hermanos, de los griegos? Una cosa. Increíblemente, Yosef, de todos los hermanos, es el único que se le agrega un nombre extra, como un apodo o como una corona. Yosef Atzadik. ¿Por qué Yosef se volvió tzadik? Entonces la gente tiene un mal concepto que es un tzadik. Ahora, cualquier persona buena es un tzadik. Una mujer buena es una tzadeket. Pues no es así. Un tzadik, según la Torá, es una persona que tiene la capacidad de contenerse en sus instintos. Es una persona que tiene control, autocontrol interno. Una persona que puede controlar su enojo o que puede controlar su naturaleza básica. Ok. Vemos cuando le pusieron a Yosef la tzadik, cuando Yosef se controló cuando vio a la mujer de Potifar. El Midrash cuenta que la mujer de Potifar, cuando lo vio, dijo, oh my God, qué muchacho. Y al principio lo veía. Hay una historia que cuentan que llamó a todas sus amigas, les dijo, vean este bombón, no puedo más, muero por él. Y las amigas dijeron, ay, ¿cómo crees? Y fueron a verlo. Y las amigas no podían ver otra cosa que a Yosef. Entonces un día, la mujer de Potifar, que se llamaba Zuleija, se arregló, se perfumó, hizo que todos se fueran de la casa y le mandó a pedir a Yosef algo y estaba esta tipa en la cama tirada y le dijo, ven, y ahí va Yosef encima de ella, cuando de pronto dijo, no puedo hacer esto a mi amo. No sabemos si el amo era Potifar, que no lo quería traicionar, o el amo era su papá, que no quería traicionar su toire, o no quería traicionar a Dios. Pero el punto es que tuvo la fuerza de voluntad de controlarse. Y cuando una persona controla su naturaleza, está por encima de la naturaleza. Eso es un tzadik. Entonces, ¿qué es Yaván con el tzadik? Zion. La palabra que se desprende de Yaván y las cualidades de Yaván con el tzadik, pero el tzadik está delante. Curiosamente, tzadik es una letra
Y tzadik también es una actitud hacia la vida, una forma de ser en la vida. Y la forma de ser del tzadik es una persona que se contiene, una persona que tiene autorregulación, una persona que se determina a sí mismo como un ser especial y no un ser animal instintivo. Por lo tanto, los hermanos pensaron que él era antropocentrista, metido en sí mismo, narcisista, nos va a llevar a la idolatría, y se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Porque Yosef era un tzadik. Yosef tuvo la capacidad de agarrar todo su ego y soportar el ego para hacer caso al superego. Esto es algo que no lo he dicho en otras clases, pero sí es muy importante mencionarlo, porque toda la teoría del yo freudiano tiene que ver íntimamente con la cualidad de Jacob y de Yosef. Les quiero explicar cómo se estructura el yo en el árbol de la vida. Como ustedes saben, en el árbol de la vida tenemos personificaciones propias de los Abot. Tenemos aquí a Abraham con Gesed, aquí a Itzhak con Din. Aquí tenemos a Jacob con Tiferet, Netzach con Moshe, Hod con Aarón. Y aquí lo voy a poner de otro color para que ustedes pongamos atención en esto. Tenemos, no sé por qué se me hace esa raya tan rara, pero no importa. Tenemos aquí a Yosef con Yesod. La fuerza más grande que tiene Yosef es su ego. Entonces, el ego, en latín el ego se dice el yo. ¿Ok? Es muy interesante entender lo siguiente. El yo tiene diferentes partes según Freud. Y tenemos el id o el ello, que es la parte que te pierdes, así como te dejas ir por tus pasiones, te metes con el que sea, comes lo que sea. Quiere decir, el ello es esa parte como baja, que es nefesh, que te jala a tus instintos. Por otro lado, tenemos a Yosef con un yo tremendo, que puede hasta caer en idolatría, ¿ok? En su clipa. Pero tenemos arriba a un Yosef, a un Jacob, con un balance llamado Tiferet. Y vemos todavía arriba en la parte del eje central, tenemos a Keter. La construcción del yo sano, tenemos el id o ello, que está en el nefesh. Tenemos el super yo, que es el control, el decir no te metas con esta mujer, no comas treif, tienes que levantarte temprano. Esa voz externa que te dice lo que tienes que hacer. Y el yo de la persona está contenido entre Yesod y Tiferet. Es por eso que en estas parshiot dice Eile Toldot Yaakov Yosef. Estas son las generaciones, estas son las crónicas de Jacob. Y no dice Rubén, no dice Yehudá, no dice Shimón, ¿qué dice? Yosef. Porque Yosef acaba de construir la figura del yo sano. Ahora seguimos. Yo sé que esta clase es complicada, pero no importa, está muy interesante. Entonces, quisiera que vean algo muy interesante. Lo que yo estoy tratando de explicarles es que Yosef tiene la grandeza de Grecia, pero tiene un ingrediente que no tiene Grecia.
lo que tiene, el ingrediente que tiene Yosef, que no tiene Grecia, es que tiene el tzidkut, que tiene el concepto del tzidkut que se le da a Yosef por un aspecto específico. Shomer et abrit, el que cuidó el brit. ¿Qué es cuidar el brit? Cuidar el brit es no meterse con la mujer de Potifar, controlar tus instintos, controlar tu sexualidad. Él era un hombre soltero, era un hombre que acababa de ser vendido como un esclavo. Realmente, ¿qué le impedía meterse con esta mujer y hacerle el favor? Su super yo, su papá. ¿Cómo voy a traicionar? Él se tuvo que contener. A sus 17 años, un joven en su pleno momento de testosterona, en su explosión sexual, tiene la capacidad de contenerse. Entonces, lo que yo quiero explicarles es que cuando llegaron los griegos tuvieron mucho appeal a gente que eran como Yosef, pero que no eran como Yosef en Tzidkut, sino eran Yosef sin la Tzidkut de Yosef. Entonces, es muy importante mencionar que no crean que eran unos cuantos los que estaban asimilados y la mayoría estaban judíos bien. El número de asimilados, el número de midyavnim, era casi del 80%. Quiere decir que para cuando llegaron los griegos, los judíos se fueron asimilando completamente a la forma griega de vivir. Se llamaban como griegos, vestían como griegos, entrenaban como griegos, pensaban como griegos. Toda su vida era como griegos. Y era tanto la similitud que yo lo demuestro a través del alfabeto griego, que tú pensarías que el cirílico, porque esto es cirílico, es completamente diferente al hebreo y no es así. Vean, Aleph, alfa, Bet, beta, Gimel, gamma, Dalet, delta. Había tanta similitud y era tanta afinidad entre Grecia y judíos que inclusive en la época de los Ptolomeos, Ptolomeo II ordenó la Septuaginta, que es la traducción de la Torá, y se considera alágicamente correcto leer la Torá en presencia de un minyan únicamente en hebreo y en griego. Por lo tanto, hay un antecedente mucho más previo a Jacob y sus hijos, que es Noaj. Porque cuando a Noaj, Ham y Canaán lo violan o le hacen esta afrenta sexual, los que lo fueron a buscar y lo taparon fue Shem y Jefet. Y Noaj maldice a Canaán por haberle hecho esto y bendice a Jefet y a Shem. ¿Por qué bendice a Jefet y a Shem? Y es muy importante que lo entendamos. La palabra Jefet, creo que lo tengo acá más adelante. La palabra Jefet significa Yafé, Yofi, belleza, que es Grecia. Y Shem es los semitas y es bendecido Jefet y Shem. En esta escena es muy interesante porque los dos hijos fueron a tapar y a cuidar al papá. Se ve como que los dos estaban de acuerdo, pero cada uno de ellos tenía un deseo diferente. Y es muy interesante. Lo que le molestó a Jefet de ver al papá así es, hoy ve, mutilaron a mi papá. La parte física es lo que espantó a Jefet, porque la belleza es externa. Pero en cambio Shem, que la palabra Shem viene de la palabra Neshama, le viene el dolor de cómo hicieron a mi papá moralmente esta afrenta. Entonces, realmente el antecedente de Grecia y Israel se va atrás hasta la época de Noaj. Y la brajá que le dan a Jefet es que Jefet habitará en las casas de Shem.
¿Qué es Yefet habitará en las casas de Shem? Significa que tanto el Bet HaMikdash está hecho al estilo griego, porque tiene las columnas, es balanceado, es simétrico, es bello. Y por otro lado, que la Septuaginta, que es la traducción, puede ser llevada. Me sentí de agregar, pero bueno. No sé por qué de No, repente. muy bien. Ay, ve. De repente entran palabras, pero bueno. El concepto de que Shem, Yefet habitará en las casas de Shem, es que el edificio que va a ser el Bet HaMikdash es estilo griego y hay la aceptación del Talmud de leer en griego la Torá en presencia de un minyan. Entonces, lo que estoy explicándoles es esta compenetración cultural que hay, pero las diferencias siempre tienen que ver con el Tzidkut. Curiosamente, hay dos tzadikim en la Torá. Uno es Yosef y el otro es Noah. Y ambos están ligados a la historia de Shem y de Yefet y la historia de Yosef. Es muy importante entenderlo. Entonces, quiero explicar ahorita qué es el derivado de este problema entre Yehudá y Yosef. Yehudá se vuelve el líder de los hermanos. Un segundo. Y al ser líder es que él, su visión del judaísmo, los hermanos están cómodos con esa visión. Y es muy triste decirlo, pero la visión que tiene Yehudá avala lo que pasó en Shem por Shimon y Levi. Shimon y Levi mataron a los pobladores de Shem porque, en pocas palabras, dijeron, nosotros no nos mezclamos con Goy. Hay un tema importante en Yehudá de no mezclarse, de que preservar tu judaísmo es la endogamia, casarte dentro de un grupo. Y por otro lado, vemos que ya Yosef se va. Ahorita voy a hablar de esto. Yosef se va a Egipto y no se asimila. Entonces, es muy interesante ver esto, porque en estas cosas vamos a ver ecos muy importantes que están sucediendo y que han sucedido históricamente siempre y en la actualidad. Déjenme explicarles. Tenemos por un lado a Yehudá y los hermanos. Y por otro lado tenemos a Yosef. En general, la visión de Yehudá y de los hermanos es, para ser judío te tienes que cerrar, te tienes que aislar y te tienes que meter en lugares seguros. El ejemplo perfecto para que lo veamos en el contexto actual serían estas comunidades de Bnei Brak o los Atmer en Williamsburg o en Monroe. Sociedades cerradas, aisladas, que hablan en yiddish y que se visten de una manera particular. Y si la persona quiere demostrar individualidad vistiéndose diferente o haciendo algo diferente o proponiendo algo diferente, se tienen que salir. Quiere decir, hay una versión para preservar el judaísmo que es, para ser judío te tienes que aislar y te tienes que cerrar completamente. Entonces, de repente tú vas a barrios de Israel donde todos viven de una manera, es que no sé qué le está pasando a mi cosa que hace estas rayas raras. No entiendo de dónde salen, pero bueno. El punto es que existen hasta el día de hoy y existieron siempre en la diáspora comunidades completamente cerradas. Y hay mucha gente que dice, bueno, nos tuvimos que cerrar porque no tuvimos de otra, no nos dejaban abrir. Quiere decir, la forma cerrada de ser se vio retroalimentada por el antisemitismo y ahí tienes, por ejemplo,
en Venecia. En Venecia los judíos podían hacer todo, pero en la noche tenían que cerrarse en guetos. Y tenían, no, de verdad no sé qué le está pasando voy a tener que limpiar todo porque me salen unas rayas muy raras. Entonces tenemos a Yehudá. Ay, qué horror. Ahora ya ni siquiera puedo pintar. Tenemos a Yehudá. Y tenemos a Yosef. Entonces lo que quiero explicar es que Yehudá se aísla y así se conserva. Y por otro lado, y esto es lo que los hermanos están peleando. Somos una nación creciente, tenemos que vivir aparte, tenemos que comer, somos kosher, tenemos nuestro propio idioma, entonces hablamos ladino o hablamos yiddish y nos metemos en nuestros círculos y tenemos nuestro mundito cerrado, es el judío de Shtetl. Y esta es una posición muy importante porque mucho de lo que se ha conservado en el judaísmo es por el aislamiento que hemos tenido. Y aunque no nos guste, ha preservado el judaísmo, sí. ¿Y quién tiene una identidad más clara de su judaísmo? La gente que está ahí, ¿ok? No hay duda alguna que tienen una identidad judía muy clara, van a Minyanim todas las mañanas, cuidan todos Torah, cuidan todos Shabbat, y todos están metidos en el mismo rollo. De repente tenemos a un Yosef que llegó a Egipto. Y llegar a Egipto no es nada más llegar a Egipto. Llegar a Egipto dijimos que Egipto es Mitzrayim, y Mitzrayim es llegar a un lugar estrecho, pero dentro de ese lugar estrecho, Yosef nunca ocultó quién era él. Y siempre dijo, yo soy hebreo, y soy el hijo de un hebreo, y como los hebreos, y rezo a un solo Dios. Quiere decir, él tenía una identidad, que lo voy a poner así, una identidad muy clara, una identidad hebrea perfecta. Y él nunca vivió más entre judíos. Pese a eso, él fue un tzadik, él cuidó el Brit, él se casó con Osnat, que era una muchacha judía que es la hija de Dina con Shem. Le llamó a sus hijos Efraín y Menashe, que son nombres hebreos, les hizo circuncisión. Por lo tanto, de repente vemos un judío y por otro lado ves que es un judío que se vuelve virrey, que habla 70 idiomas, piensa 70 idiomas. Era un estadista, era el virrey de Egipto, era el administrador de Egipto, era el soñador, el psicólogo, era una figura pública. Entonces lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel va a sobrevivir con dos figuras diferentes. Con judíos preparados para el exilio, judíos universales y judíos cerrados. Y aunque tú tengas más compatibilidad con unos o con otros, la verdad es que los dos se necesitan. ¿Por qué? Porque en la época de Hanukkah, la gente piensa que los macabeos eran deportistas y eran muy fuertes. Los macabeos eran unos frum fanáticos. Y gracias a ellos se salvó el pueblo judío de sucumbir a un exterminio cultural que tuvo con Yaván. Los Hashmonaim no eran gente abierta, nada. Eran fanáticos religiosos y gracias a ellos el pueblo judío se salvó. Entonces, esto es un judaísmo cerrado y este es un judaísmo abierto. Y cada uno tiene un lugar importante y cada uno tiene un peligro. El peligro de acá es que te puedes asfixiar en el shtetl. ¿Por qué? Porque si tú eres un satmer y se te ocurre ponerte una peluca güera frondosa, te corren. O si tú deseas tener 2 hijos y no 19 hijos, te ven como
este está raro. Obviamente el extremo de esto es la película de Unorthodox, que te das cuenta que no había lugar para la individualidad. Cualquier cosa tenía que estar regulada por el estilo de vida. Y así sucede con las dinastías de los Arelaj y con las dinastías de Bobov y con las dinastías de los Belzer Hasidim y de los... Así sucede. En el momento que tú te sales del estilo de vestir, el estilo de vivir de la gente que vive en estos barrios en Jerusalén, en Geula y eso, ya no eres de ese grupo. Entonces, el problema es que conservan, pero asfixian. Son sistemas cerrados de autoconservación y vaya que se han conservado. Y gracias a ellos se ha rescatado posteriormente muchas cosas que por el otro lado se pueden perder. Ahora, el judío que estoy hablando como un Yosef, el judío universal, que habla ante las naciones, que habla todos los idiomas, que todo el mundo lo ve, es Rabbi Sachs. Este es un Rabbi Sachs que puede hablar en la corte y habla con el rey y con el virrey y con la reina y habla con los rabinos. Pero el problema de gente así es que en el momento que no tienen tan clara su identidad, porque estuvieron tanto contacto con profesionalmente médicos, abogados, cineastas, estás en contacto con el exterior, el problema es que tienes que estar muy stark en tu identidad, porque si no estás muy fuerte en tu identidad, lo que vas a tener es que te gustó tu partner y te casaste con ella, y lo que va a suceder es que te vas a asimilar. Entonces, el problema no está solucionado ni para un lado ni para el otro lado. Hay un lugar para estos tipos de judíos y hay un lugar para este tipo de judíos. Entonces, la única forma que se los puedo explicar es a través de la célula. Primero que todo, los seres humanos estamos hechos de muchas células. Y por eso hay células musculares, hay glándulas, hay cartílago, hay grasa, hay neuronas. Quiere decir, no puedes tener un organismo vivo hecho de una sola cosa. No somos bacterias unicelulares. Am Israel es Am y es un klal, y el klal implica que hay de todo. Y los hijos de Jacob fueron muy diferentes unos de otros. Hubo hijos que eran unos peleoneros, unos que eran negociantes, otros eran tzadikim gmurim, otros eran esto, otros eran... Quiere decir, hay de todo. Entonces, querer normar que todos sean iguales es terrible. No puede ser. Entonces, de entrada, tienes que haber mucha aceptación de diferencias. Pero por otro lado, y me gustó mucho esta imagen. Ay, se me pasó de página. Me gustó esta imagen porque lo que vemos es que hay la célula como la unidad de vida típica de la vida biológica, tiene particularmente dos partes principales. Tiene una membrana, que es lo que lo rodea, y tiene un núcleo, y adentro del núcleo tiene un nucleolo. Además tiene organelos celulares, no sé si saben, tiene mitocondrias, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, no importa, cada parte hace otra cosa y la célula requiere de todo. Pero en este momento que estamos hablando de tipos de judíos, tenemos por un lado judíos cerrados. ¿Y qué tiene el núcleo? Increíblemente el núcleo tiene la información genética de la célula. Lo que le dice a la célula, tú vas a ser neurona, tú vas a ser una célula de hígado, tú vas a ser célula de piel. Entonces la identidad tiene que estar resguardada y estos son los judíos del shtetl. Pero por otro lado, tenemos una membrana celular que delimita hasta dónde llega la célula. Y la membrana celular no es nada más el borde. La membrana celular tiene intercambio. Es la que se encarga de qué entra y qué sale a la célula. Entonces, yo considero
que los judíos tipo Yehudá son los judíos de Shtetl, son los judíos que están metidos en núcleos ultraortodoxos cuidando la información genética. Y por otro lado, tenemos en la periferia judíos que están un pie aquí y un pie allá, que trabajan, pero conservan, que hacen, que deshacen. Y por lo tanto, una célula sin núcleo no es célula, pero una célula sin membrana tampoco es célula. Entonces, la realidad es que lo que tenemos que entender es que tenemos que ser complementarios. Y tenemos que valorar unos a los otros. Porque no puede haber un judaísmo únicamente cerrado, porque somos un grupo que tiene que afectar a los demás. El ticún del pueblo judío es el ticún de afectar a los demás, ser una luz para las naciones, de llevar nuestro concepto a las naciones. Por lo tanto, Hanukkah puede ser utilizado como una herramienta para entender cómo la persona se debe de conservar. Y por otro lado, la única forma de conservarse es como lo hizo Yosef, a través del Tzidkut. La verdad es que esta clase es enorme y no sé ni para dónde irme porque tengo que acabar prontamente. Pero bueno, ya que vimos esto, esta es una estadística terrible para que entiendan el problema realmente que enfrenta el pueblo judío. No de antisemitismo, de asimilación. En Estados Unidos, esto fue junio de 2013, que es 7 años atrás, la tasa de matrimonios mixtos, entonces, y ahorita ya ha subido, era del 58%. Antes del 70 era del 17%, se fue elevando a 35, 36, 42, y ahorita, que yo sepa, es del 63 o 64%. Entonces, la realidad es que el problema más severo que enfrenta el judaísmo es la asimilación. Dejemos de estar preocupados por el antisemitismo. No es que no existe y no es que no es importante atenderlo, pero lo que está más en nuestras manos es tener una identidad clara. Y la siguiente estadística que voy a enseñar acá es terriblemente dolorosa, pero esto es, ¿qué es una proyección judía en generaciones? Entonces tenemos en este cuadro secular, reformista, conservative, Central Orthodox, que es como Modern Orthodox, y Yeshiva Orthodox. Entonces vamos a ver qué va a pasar en la primera generación de un secular. ¿Cuántos son? Curiosamente son 10. Para la siguiente generación van a ser 4. Para la siguiente generación va a ser 1,5. Y para la cuarta generación va a ser medio. Quiere decir, si tú te preocupa tu continuidad como judaísmo y quieres ser secular, la proyección que vas a tener es que va a ser muy difícil que tus nietos sean judíos. Para los Reform, la cosa no está mucho mejor, porque vean, de los mismos 10, quedan 4,5, quedan 2, queda 1. Conservative, quedan 2,5. Central Orthodox, aumenta la población radicalmente, y no se diga los super ortodoxos que tienen tantos hijos, se super incrementa. Esto no quiere decir que te tienes que volver super ortodoxo, pero esta evidencia es que no podemos soñar con tener hijos y nietos judíos si no tenemos una identidad clara. Y la identidad clara tiene que ver estrictamente con el conocimiento de nuestra Torá. Y el conocimiento de la Torá nos obliga a hacer cosas prácticas. El judaísmo no se lleva en el corazón. Si tú llevas tu judaísmo en tu corazón, además de que te puede llevar un
a un infarto. No quiero burlarme, pero además de que te puede llevar un infarto, tú no puedes transmitir las cosas por lo que sientes. La transmisión del judaísmo es a través del ejemplo y de la vivencia. Tú no puedes profesar una cosa y hacer otra cosa. Si tú quieres que tus hijos sean judíos, tienes que vivir como judío, tienes que hablar como judío, tienes que hacer las cosas que hacen los judíos. Es muy difícil que una generación de reform exista un reform en cuarta generación. O se asimiló y ya se perdió, o se volvió frum, o se volvió más centro, o se volvió más conservativo. Por lo tanto, este es contundente. Y por último, vamos a acabar esta clase con algo muy cabalístico y algo mucho más del estilo de nuestras clases que se terminan en un árbol de la vida. Pero quiero explicarles en 5 palabras qué es Hanukkah. Hanukkah es la fiesta que celebra la victoria espiritual de los Hashmonaim. Cuando yo digo Hashmonaim, es muy importante que lo pongo en hebreo, y no lo pongo en hebreo por otro motivo, sino para que entendamos el shoresh de las cosas. Desgraciadamente está pésimo mi lapicito, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. Hashmonaim. Estos Hashmonaim eran unos Kohanim ultra religiosos, ¿ok? Y cuando llegaron al Bet HaMikdash, encontraron que el Bet HaMikdash no estaba destruido, pero encontraron que en el altar en donde se hacían sacrificios de animales kasher, etcétera, etcétera, habían puercos, y en medio, en vez de haber una Hanukkah, había una estatua de Zeus. Entonces, lo primero que hicieron es sacar todas las cosas que eran ajenas al Bet HaMikdash, limpiar todo, sacar restos de animales no kosher, etcétera, etcétera. Y lo primero que hicieron es que funcionaran las cosas. Entonces, ellos tenían una menorá, y la menorá, como ustedes saben, tiene 6 brazos, y buscaron aceite y no encontraron aceite puro. Obviamente, pues tú podrías decir, bueno, que la prendan con el aceite de la miscelánea extra virgen y ya, luego preparan el aceite. Entonces encontraron un tarrito de shemen que estaba limpio y que tenía supervisión kosher. Entonces dijeron, vamos a prender, aunque sea para un día, más vale un buen día que no prender. Y vamos a tener tiempo para hacer el aceite kasher. Ok. Cuando prendieron la menorá duró prendida, en vez de un día, prendió 8 días, que es shmoni. Esperen. Shmona Yamim. No sé si están viendo el patrón. Entonces, lo que quiero explicar, que es lo que hace al judío, es el número 8. Es un asunto de lo que implica la numerología. Los Hashmonaim, Shmone, 8, Shemen, tienen la misma raíz. Y curiosamente, Shmoná es la misma raíz de Neshama. Cuando tú ves un vino kosher y un vino no kosher, desde el punto de vista físico, natural, son iguales. Es más, el vino que yo vendo es un vino que lo traen y lo supervisa un rabino, limpian las mangueras
y ven todo el proceso y lo vuelven kosher. Pero la misma manguera la conectan y hacen un vino no kosher. Lo que es el kosher es la supervisión, que ven que la uva y esto y le dan el hervor, etcétera, etcétera. Pero tú físicamente, tú ves este vino y ves este vino, y aunque lo pongas en el microscopio, es el mismo vino. La diferencia es algo que no se ve. Lo mismo sucede con el aceite. ¿Por qué este aceite sí servía y por qué no servía el Filippo Berio o el Bertolli que venden en el súper extra virgen de 300 pesos? No servía porque no tenía la supervisión del Cohen. Porque lo que dice el judaísmo es que nosotros tenemos que cuidar aquello, no lo que se ve únicamente, porque lo que se ve es lo mismo que apreciaban los griegos. Los griegos apreciaban el físico, lo natural, al hombre, la perfección. Pero los griegos se volvieron locos de ver que los judíos ponían atención a algo que no se ve. La kedushá, la tehará, el kashrut. Ellos decían, ¿qué es esto? La neshama. Por lo tanto, el judaísmo pelea y existe por lo que dijo el Maral de Praga, y aquí ya vamos a acabar. El Maral de Praga tiene todo en sus libros, particularmente su libro de Hanukkah, se llama Ner Mitzvah. En el judaísmo dice así, el Maral de Praga. Dice, hay dos cosas como creó el mundo. Dios creó el mundo a través de el Yud-Kei, Vav-Kei. Esto es Yud, esto es Hei, esto es Vav y esto es Hei. Puse una raya acá porque el mundo se divide en dos, en lo revelado y en lo oculto. Dios, para poder crear y darnos libre albedrío, tuvo que revelar algo y ocultar algo. Grecia, Yaván, vivía en el mundo revelado. Si ustedes cuentan las sefirot que hay de acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué 7? Siempre hemos dicho, en Kabbalah 7, en Machshavá 7, es Teba, naturaleza. La fiesta de Hanukkah, así como la fiesta de Shmini Atzeret, así como Sukkot, final de Sukkot, así como Matan Torah Shavuot, es la fiesta del 8. ¿Por qué? Porque esta es la octava sefirá. Dios no quiere que nos definamos como seres naturales perfectos, sino todo lo contrario. ¿Por qué hacemos el Brit Milá el octavo día? ¿Por qué Yosef fue tzadik? ¿Por qué Ushomer Tabrit? El octavo implica que Dios quiere de la humanidad que se definan no como seres naturales, sino como seres naturales que tienen elementos sobrenaturales. El mundo de lo sobrenatural es el mundo del oculto, es el mundo de la neshama, es el mundo de los sueños, es el mundo de los milagros, es el mundo del Brit. Y todo tiene que ver con el número 8, porque es la octava sefirá. Lo que Dios quiere es que nosotros rompamos el domo que forma, es muy interesante, pero el domo que se forma acá y que mucha gente a lo largo de su vida no logra romper, que es romper con lo revelado. El mundo revelado es lo que vemos, es lo que ven todos. Pero en la neshama, la conciencia, la elevación, todo ese mundo que está ahí accesible, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo para acceder a él. Y no se accede a él nada más porque quieres acceder a él. Tienes que hacer cosas. Tienes que hacer Brit Milá. Tienes que prender las velas. Tienes que tomar las 4 copas de vino. El judaísmo provee de todo un sistema para elevarnos hacia el mundo del oculto y vivir como seres especiales con una neshama, con una conciencia distinta. Por lo tanto, toda esta clase fue explicar
cómo Grecia vive acá y cómo los Yehudim vivimos acá. Entonces, cuando un Yehudí se define como un ser natural, que ve lo que ve y que es lo único que existe y todo es sensorial, está viviendo como un griego. Entonces, es de esperar que esa persona no tenga la fuerza para procrear hijos, ideas que lo pueden elevar a ser un Yehudí con trascendencia. Este mundo es trascendental, este mundo es finito. Aquí es bebe y disfruta porque la vida se acaba y no hay más. Y aquí es, hay una neshama, hay que rendir cuentas, hay que hacer tikkun, hay que perfeccionarse, hay que ser seres elevados. El judaísmo no es natural, el judaísmo es sobrenatural. Ser kosher no es natural, natural es comer lo que se te hincha la gana. Natural es acostarte con quien se te hincha la gana. Y en el judaísmo es come kosher, acuéstate con tu mujer y que tu mujer esté lista, que haya ido a la mikve. Quiere decir, el judaísmo te prepara para tener un contacto con ese mundo sobrenatural. Esta es la clase de Hanukkah y no sé si tengan alguna duda importante, trascendental. Grabé esta clase